Los dragones gemelos se retorcían en sus ataduras, con un polvo con aroma a cobre cubriendo sus escamas, antaño iridiscentes. El alto soberano Galbebes se ajustó el collar ceremonial, tejido con las más finas fibras sintéticas extraídas de las glándulas de seda del Abi bitlejuianos cautivos, y contempló a las criaturas atadas con una satisfacción desenfrenada. La luz matutina de los soles gemelos iluminaba la plataforma de observación con el ángulo preciso para maximizar el impacto dramático de su pronunciamiento. 3 docenas de cortesanos permanecían firmes, con sus túnicas ceremoniales ondeando en la cálida brisa del desierto. Entre ellos, una figura solitaria con un mono de mantenimiento azul descolorido se movía incómodamente, con un cinturón de herramientas colgando de su cintura. El elaborado tocado del alto soberano, adornado con réplicas de escamas de dragón, tenía una mancha visible cerca de la sien izquierda que nadie se atrevió a mencionar. «Mirad», resonó la voz de Salvex por toda la meseta. «Los terrores de Sant 7, capturados por mi astucia e intelecto superior. Durante 823 ciclos, estas bestias asolaron nuestros puestos de avanzada. Ahora sirven como monumentos vivientes a mi gloria». El trabajador de mantenimiento, Toue Graims, entrecerró los ojos ante la intensa luz del sol. No esperaba que lo llamaran a la plataforma real de observación hoy, ni ningún otro día. Su trabajo consistía en arreglar reguladores atmosféricos y desatascar recicladores de residuos, no en asistir a las ceremonias del dragón imperial. Sin embargo, allí lo convocaban por un error burocrático que, de alguna manera, había clasificado al técnico de gestión de residuos como asistente de fauna real tras la última actualización del sistema gubernamental. «¿Estás ahí?» La mano de 3 dedos del soberano señaló directamente a Toue. «Asistente de fauna, active la documentación hueca». Toue manipuló torpemente el panel de control incrustado en la barandilla de la plataforma. Tras varios intentos fallidos, una brillante pantalla holográfica cobró vida, proyectada a 2 metros sobre la arena. La imagen era granulada y mostraba solo detalles parciales de lo que parecía ser un archivo clasificado. 2 figuras de reptil atadas con ataduras primitivas contra un fondo de interminables dunas de arena. El encabezado del archivo estaba dañado y solo mostraba caracteres fragmentados. «Muy exaltado», susurró un consejero real. «El sistema de imágenes parece estar funcionando a capacidad reducida. Aproximadamente un 40% de funcionalidad». El soberano saludó con desdén. «No importa. Los gemelos del terror están aquí en carne y hueso para que todos los vean. La documentación es una mera formalidad». Mientras el séquito continuaba su observación ritual, Toue se encontró mirando a los dragones reales en lugar de su representación holográfica. De cerca, pudo ver que no eran las temibles bestias de la leyenda, sino especímenes más jóvenes, cachorros, en realidad. Sus escamas, que los propagandistas reales describieron como reluciente de metal, estaban opacadas por una gruesa capa de polvo rojizo. Uno de los dragones estornudó, lanzando una pequeña nube de partículas con aroma a cobre al aire, lo que despertó el instinto de mantenimiento de Topper. «Son asquerosos», murmuró, olvidándose por un momento. Un cortesano cercano se quedó boquiabierto ante su impertinencia, pero el alto soberano estaba demasiado absorto en su monólogo como para percatarse. Topper se acercó al área de contención. 8 años de polvo del desierto acumulado cubrían a los dragones desde el hocico hasta la punta de la cola. Sus ojos, supuestamente ardían con el fuego de 1000 estrellas moribundas, según la poesía imperial, estaban irritados y llorosos. Las partículas con olor a cobre se habían infiltrado en cada grieta de sus escamas, probablemente causándoles una gran incomodidad. Al concluir la ceremonia, Topper se quedó atrás, examinando el sistema de confinamiento del dragón. Las criaturas estaban sujetas con ataduras ornamentadas, de apariencia dorada, pero funcionalmente cadenas glorificadas sujetas a un pilar central incrustado en la plataforma. El alto soberano y su séquito partieron hacia el festín del mediodía, dejando a Topper solo con las criaturas atadas. «Bueno»,
dijo sin dirigirse a nadie en particular. Se supone que ahora soy el encargado de la fauna. Se acercó con cautela, buscando instintivamente el disolvente multiusos de limpieza en su cinturón. Un artículo habitual para el personal de gestión de residuos. El dragón más pequeño lo observaba con inteligentes ojos ámbar, siguiendo cada uno de sus movimientos. Tranquilo, murmuró Topper. Solo voy a limpiarte un poco de este polvo. No puedo estar cómodo. Roció una pequeña cantidad de disolvente en un trapo limpio y lo rozó suavemente con el borde del ala del dragón. La criatura se estremeció al principio, pero luego se relajó al sentir el frescor aliviando el polvo ardiente. Mientras Topper trabajaba, notó 3 cosas peculiares. Primero, una pequeña hendidura detrás de la oreja de cada dragón, casi como un puerto para insertar algo. Segundo, un collar metálico inusual parcialmente oculto bajo las escamas de sus cuellos. Y tercero, marcas descoloridas en las ataduras que no coincidían con el lenguaje del soberano. Después de una hora de limpieza minuciosa, el ala del dragón más pequeño brillaba con su iridiscencia natural. Escamas verde azulado con toques cobrizos que cambiaban con la luz del sol. La criatura emitió un suave trino que parecía casi gratitud. De nada, respondió Toue, sintiéndose un poco tonto por hablar con un dragón. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Toue recogió a regañadientes sus productos de limpieza. Volveré mañana, prometió a los dragones, quienes lo observaron con lo que podría haber jurado que era comprensión. Esa noche, incapaz de dormir en sus estrechos aposentos en la sección de mantenimiento, Toue accedió a los archivos imperiales a través de su terminal de trabajador. La mayoría de los archivos sobre los dragones eran clasificados, pero su nueva designación de asistente de vida silvestre le otorgaba acceso limitado a los protocolos de cuidado. Encontró un antiguo manual traducido de un texto aún más antiguo que contenía una sola referencia a criaturas que coincidían con la descripción del dragón. Un cruel alienígena dejó a 2 cachorros de dragón atados en un planeta desértico. Toue leyó en voz alta, su voz apenas un susurro en la vacía bahía de mantenimiento. El título parecía más un relato histórico que una clasificación científica. El resto de la entrada estaba corrupto, pero una nota a pie de página sugería que la limpieza regular formaba parte de un antiguo ritual de restauración. Había algo en el polvo con aroma a cobre que era particularmente dañino para su especie. A la mañana siguiente, Toue regresó a la plataforma antes del horario oficial de velatorio, armado con todos sus suministros de limpieza. Los dragones lo reconocieron al instante. El más grande extendió el cuello hasta donde le permitían las ataduras. «Buenos días a ti también», dijo Toue, dejando su caja de herramientas. «Vamos a quitarte más polvo de encima». Mientras trabajaba, se encontró hablando con los dragones, contándoles sobre su vida en este planeta abandonado, sus sueños de convertirse en ingeniero de naves espaciales y cómo había terminado como técnico de gestión de residuos tras una serie de desafortunadas decisiones burocráticas. Los dragones escuchaban atentamente, emitiendo ocasionalmente sonidos que parecían respuestas. «¿Sabes?», dijo Toue, limpiando suavemente el collar metálico del dragón más grande. «Hay una leyenda ridícula que corre entre el equipo de mantenimiento, que los dragones pueden entender cada palabra que decimos. Algunos incluso creen que eres telépata». Se rió. «Pero eso es solo palabrería espacial para pasar el rato durante los turnos largos». El dragón parpadeó lentamente y luego asintió deliberadamente. Toue se quedó paralizado, con el paño de limpieza suspendido en el aire. «¿Me acabas de entender?». Otro asentimiento deliberado. «Santas coincidencias cósmicas», susurró. «Eres inteligente». Durante los días siguientes, Topper pasó cada momento libre con los dragones, limpiándoles las escamas y aprendiendo a comunicarse mediante un sistema de asentimientos, parpadeos y movimientos sutiles. Llamó al más pequeño Fizz y al más grande Spark, aunque sospechaba que tenían nombres propios en el idioma de los dragones que hablaban. Durante una sesión de limpieza,
Toue roció accidentalmente disolvente directamente sobre el misterioso puerto detrás de la oreja de Fizz. El dragón se estremeció y la pantalla holográfica se activó de repente, mostrando esta vez el archivo completo que antes había sido parcialmente visible. La imagen era nítida ahora. 2 cachorros de dragón idénticos a Fizz y Spark atados por una figura alienígena alta y delgada en un paisaje desértico. Al pie de la imagen, aparecía un pie de foto. Un alienígena cruel dejó a 2 cachorros de dragón atados en un planeta desértico, pero nunca imaginó quién los salvaría. Eso es, susurró Toue. Las palabras funcionaron como una contraseña. Ese es el título completo del manual. La siguiente ceremonia oficial de observación estuvo considerablemente más concurrida de lo habitual. Se había corrido la voz por la colonia de que los gemelos terroríficos mostraban un comportamiento inusual. El alto soberano Galbebes llegó no solo con su séquito habitual, sino también con varios comandantes militares y asesores científicos. Asistente de fauna. El soberano gritó al ver a los dragones notablemente más limpios. Explique esta alteración a mis trofeos. Toue enderezó la postura, intentando parecer profesional a pesar de su mono manchado. Su magnificencia. Los protocolos de restauración indicaban que era necesaria una limpieza regular para mantener el espécimen en buen estado. Restauración. Los pedúnculos oculares del soberano temblaron de sospecha. Estas son armas de terror, no piezas de museo. Un asesor científico se inclinó hacia adelante, examinando a los dragones con evidente interés. Fascinante. Su coloración es bastante diferente con el mantenimiento adecuado. Creo que puede que no sean las especies que pensábamos que eran. Tonterías. El soberano desestimó el comentario con un gesto. A continuación, sugerirá que implementemos el protocolo completo para dragones lavanda en la preservación de especies en peligro de extinción. Esto provocó risas nerviosas en la corte, ya que el protocolo del dragón lavanda era famoso por sus absurdamente complejos y costosos requisitos de conservación, que abarcaban desde hábitats con clima controlado hasta dietas especialmente formuladas con ingredientes de 7 sistemas estelares diferentes. A medida que el debate científico se intensificaba entre los asesores, Toue notó que Fizz y Spark se agitaban cada vez más. Spark, el dragón más grande, miraba fijamente a Topper, luego al disolvente de limpieza de su cinturón y luego al collar metálico. Lo comprendieron. Durante la conmoción, Toue se acercó discretamente a los dragones y roció una generosa cantidad de disolvente sobre los collares. El líquido se filtró en el mecanismo, y para asombro de Topper, el metal comenzó a corroerse casi de inmediato. Justo entonces, un comandante militar señaló acusadoramente a Topper. El trabajador de mantenimiento está manipulando el sistema de retención. Todas las miradas se volvieron hacia Topper cuando el collar de Spark emitió un crujido ominoso. El polvo con aroma a cobre, casi desaparecido de sus escamas, reveló intrincados patrones que comenzaron a brillar con una luz interior. «Evalúalo», ordenó el soberano. 2 guardias se abalanzaron sobre él, pero se detuvieron cuando Spark, con un último y poderoso movimiento, rompió por completo el collar debilitado. Un cilindro metálico cayó al suelo de la plataforma con un tintineo distintivo. Toue lo reconoció al instante como un inhibidor neuronal. Tecnología imperial estándar utilizada en fauna silvestre capturada para asegurar la docilidad. Un cruel alienígena dejó a 2 cachorros de dragón atados en un planeta desértico. Pero nunca imaginó quién los salvaría. Dicho en voz alta, el título completo de repente cobró sentido. El cruel alienígena no era un misterioso tercero. Era el propio Alto Soberano y el que nunca imaginó quién los salvaría. También el soberano. El caos estalló en la plataforma de observación. Los guardias buscaron sus armas, pero Spark fue más rápido. El dragón se colocó entre Topper y los guardias, con las alas extendidas para protegerse. Fizz, aprovechando la distracción, luchó frenéticamente contra sus propias ataduras, que ahora se debilitaban bajo los efectos de los disolventes.
Lo están protegiendo, gritó alguien con incredulidad. Imposible, balbuceó el soberano. Los inhibidores neuronales están diseñados para criaturas no olfativas, interrumpió el asesor científico, retrocediendo lentamente. Si estos dragones son seres inteligentes. Con un último chasquido, Fizz también se liberó. Sin embargo, en lugar de atacar, el dragón más pequeño se acercó a Topper, empujándolo suavemente hacia su lomo. Creo, dijo Toue con cautela, subiéndose al lomo de Fizz. Quieren que vaya con ellos. Spark dejó escapar un sonido que solo podría describirse como una risa, un trino musical que resonó por toda la plataforma. Ambas escamas de dragón brillaban ahora con una luz interna brillante. El residuo con aroma a cobre había desaparecido por completo, reemplazado por el aroma a ozono y algo parecido a canela. Deténganlos, ordenó el soberano, pero su voz había perdido su tono autoritario. Los comandantes militares evaluaron la situación con desapego profesional. 2 dragones adultos, aparentemente inteligentes, contra un contingente de guardias armados con disruptores neuronales estándar calibrados para amenazas no olfativas. Los cálculos no eran favorables. Señor, dijo el comandante en jefe con cautela, quizás una reagrupación estratégica sería aconsejable en este momento. Antes de que el soberano pudiera responder, Spark inhaló profundamente y expulsó una explosión concentrada de energía. No fuego, como sugería la leyenda, sino un pulso electromagnético concentrado que inutilizó toda la tecnología de la plataforma. Las comunicaciones, las armas e incluso el ornamentado trono flotante del soberano se apagaron. En el silencio atónito que siguió, Topper se dio cuenta de que todos los ciudadanos imperiales presentes presenciaban la escena, y no solo los que estaban físicamente en la plataforma. El sistema holográfico había estado transmitiendo todo el evento por la red de la colonia antes de ser inutilizado. Miles, quizás decenas de miles, acababan de ver la verdad sobre los gemelos terroríficos. ¿Saben?, dijo Topper conversando con los cortesanos en pánico. No creo que fueran terroríficos en absoluto. Solo eran cachorros abandonados y maltratados que crecieron en cautiverio. Fizz emitió un suave golpe que pareció confirmar su afirmación. Las fuerzas imperiales finalmente se organizaron lo suficiente como para comenzar a acercarse por todos los lados de la plataforma. Spark intercambió una mirada con Fizz y ambos dragones se agacharon, tensando los músculos. Creo que deberíamos sujetarnos fuerte, sugirió Topper, sin dirigirse a nadie en particular. Agarrando la cresta de escamas del cuello de Fizz. Con gracia sincronizada, ambos dragones se lanzaron al aire, con sus poderosas alas llevándolos rápidamente fuera del alcance de las fuerzas imperiales. A medida que ganaban altura, Toue observó las figuras que se encogían rápidamente. El elaborado tocado del alto soberano era ahora apenas un pequeño punto brillante bajo el sol del desierto. ¿A dónde vamos?, gritó por encima del viento. Fizz giró ligeramente la cabeza. Su ojo ámbar brillaba con lo que Toue solo pudo describir como travesura. El dragón viró a la izquierda, siguiendo a Spark hacia una cordillera que a Topper nunca se le había permitido explorar, la zona restringida que, según la propaganda imperial, era inhabitable debido a las condiciones atmosféricas tóxicas. Al acercarse a las montañas, Topper vio la verdad. Una próspera colonia de dragones, docenas de ellos, planeando entre picos y descansando sobre rocas calentadas por el sol. Algunos eran tan grandes como una pequeña lanzadera, otros no más grandes que gatos domésticos. Todos poseían las mismas escamas iridiscentes en diferentes tonos de azul, verde y verde azulado. Aterrizaron en una amplia cornisa donde varios dragones adultos los rodearon de inmediato, examinando a Fizz y Spark con evidente preocupación. Toue se deslizó del lomo de Fizz, con las piernas temblorosas por el vuelo. Creo, dijo, observando a los dragones comunicarse mediante una serie de gestos y vocalizaciones complejas. Acabo de involucrarme en un movimiento de liberación de dragones. B. En las semanas siguientes,
Las fuerzas imperiales intentaron varias veces recuperar a los gemelos del terror y capturar al ladrón de dragones, como se conocía a Topper en toda la colonia. Cada intento fracasó estrepitosamente, y a menudo terminó con imágenes vergonzosas de tropas de élite retirándose de pulsos electromagnéticos de aspecto inofensivo que misteriosamente solo desactivaban los sistemas de armas y nunca el soporte vital. Resultó que los dragones habían sido nativos del planeta mucho antes de la colonización imperial. La especie era muy inteligente, con una sociedad compleja y tecnología propia avanzada, orgánica en lugar de mecánica. El polvo con aroma a cobre que Topper había limpiado era en realidad un mecanismo de defensa, un compuesto mineral que ayudaba a proteger sus escamas del intenso sol del desierto, pero necesitaba un aseo regular, algo que los cachorros cautivos no podían hacer correctamente mientras estaban atados. Mediante una combinación de paciencia y un rudimentario lenguaje de señas, Toue descubrió que Fizz y Spark no eran hermanos, sino crías con vínculos de pareja que habían sido capturadas durante su primer vuelo lejos de las montañas. El resto de su comunidad no había podido rescatarlos debido a los inhibidores neuronales que bloqueaban la conexión telepática que compartían todos los dragones. 6 meses después de la fuga, la colonia imperial celebró el recién instituido Festival del Día de la Purificación, que conmemoraba oficialmente 8 siglos de excelencia higiénica en los territorios imperiales, pero que marcaba extraoficialmente el día en que los dragones se liberaron. Los niños se rociaban juguetonamente con versiones inofensivas de disolvente de limpieza, mientras los adultos intercambiaban pequeños frascos del auténtico como amuleto de buena suerte. Yo, el soberano Salvex, había sido reasignado discretamente a un puesto administrativo en una lejana luna agrícola. Su sustituto había negociado rápidamente un tratado de paz con la comunidad de dragones. Los términos eran simples, no inferencia mutua y acceso compartido a los recursos. En el aniversario de su huida, Toue se encontraba en la cornisa de una montaña junto a Fizz Park, observando las lejanas luces de la colonia imperial. Ambos dragones habían crecido considerablemente. Sus escamas eran ahora de un brillante verde azulado que reflejaba la puesta de sol en patrones impresionantes. «¿Sabes?», dijo Toue, apoyándose en el cálido flanco de Fizz. «Todavía no puedo creer que un error burocrático convirtiera a un técnico de gestión de residuos en el catalizador de la paz interespecies». Spark emitió la risa estridente que Toue había llegado a apreciar. Abajo, en el valle, dragones y humanos se reunieron para el primer intercambio cultural oficial, centrado en una enorme estación de limpieza donde los dragones podían recibir el aseo que tanto disfrutaban y los humanos podían aprender sobre la biología y la cultura de los dragones. A veces, reflexionó Toue, rascando efervescencia tras el puerto auricular que ya no contenía un inhibidor neuronal. El sistema de archivos del universo comete un error que resulta no serlo en absoluto. El polvo con aroma a cobre, antaño símbolo de negligencia y crueldad, se había convertido en un aroma preciado en el festival anual de jabón y escamas, donde rezaba el dicho, dragones limpios, conciencia limpia. Solo añade disolvente y observa cómo se disuelve la tiranía.